función paramétrica por partes se compone de otras funciones, las cuales se distinguen por los rangos que toma nuestra variable. Por ejemplo, tenemos una función donde define que x² se aplicará si nuestra variable x es menor o igual a 0, mientras que por otra parte se define que la función será raíz de x si nuestra variable x es mayor a 0. De esta forma, todo valor menor o igual a 0 utilizará la fórmula de x², mientras que si nuestra variable es mayor a 0, utilizará la fórmula de la raíz de x. Al ser compuestas por dos o más funciones, tienen la capacidad de ser continuas o discontinuas según se dé el caso y las fórmulas que utilicemos. Por ejemplo, en esta función, x² si x es menor o igual a 0 y raíz de x si x es mayor a 0, podemos observar que es continua, pues cuando llega al 0, retoma la raíz de x y nunca hay una separación entre estas. Mientras que en esta otra función podemos observar que si nuestra variable x es menor a 0, se definirá esta como 0, mientras que si la x es mayor a 0, esta será una continua de 1. Por lo que podemos observar en la gráfica, hay una discontinuidad en el 0, pues se parte y dan un salto. Los conceptos sobre límites y continuidad de una función real representan la piedra angular del análisis matemático. En sentido matemático, el límite de una función en un punto hace referencia al lugar hacia el que se dirige el valor de la función f de x, cuando la variable independiente, que es x, se aproxima a un valor determinado. Una idea intuitiva sobre la continuidad se tiende a considerar que su gráfica es continua, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Existen distintas estrategias para obtener la continuidad de una función paramétrica. Primero, hay que analizar los componentes individualmente y verificar si son continuas en sus respectivos dominios en función de los parámetros. Luego, identificamos posibles puntos de discontinuidad dentro de nuestros parámetros. Esto incluye puntos donde haya divisiones entre 0, raíces cuadradas de números negativos, etc. Si encontramos discontinuidades, calculamos los límites a medida que nos acercamos a esos puntos, y si los límites existen y son iguales al valor de la función en ese punto, entonces la función podría ser continua. También podemos utilizar gráficos o representaciones visuales, como GeoGebra, para tener una idea de la continuidad de la función. Hay que considerar restricciones dentro de nuestros parámetros y asegurarnos que los componentes dentro de nuestra función paramétrica cumplan estas restricciones para garantizar la continuidad. Y por último, si conocemos propiedades de las funciones involucradas, ya sean funciones trigonométricas, exponenciales, etc., utilizarlas para determinar la continuidad de los componentes. Bueno, como primer ejemplo, para ver la continuidad de una función con respecto a un intervalo, tenemos la función de raíz de x menos 1. En este caso específico tenemos que la x está determinada por un tercer valor t, por lo tanto es una paramétrica, y en este caso lo primero que haremos va a ser reemplazar la función de x en la función de f, teniendo la nueva operación de raíz de 2 más t menos 1. Después tenemos que determinar cuáles son todos los valores inválidos que nos pueden generar una indeterminada. Para lograr esto, extraemos la parte de 2 más t menos 1 y despejamos t. De esta forma tendremos que los valores, o todos los valores de t, deben ser igual o mayores a menos 1 para que nos den una indeterminada teniendo un dominio, por lo tanto de t, tal que t es mayor o igual a menos 1. Esto se puede representar en la gráfica como podemos ver, donde todos los valores arriba de menos 1 se pueden graficar ya que son valores existentes, mientras que cualquier valor que sea menor que menos 1 no puede ser graficado porque no existe. Bueno, como segundo caso para ver continuidad en funciones, en este caso vamos a tener que comprobar si en esta función es continua cuando x vale igual a 2. Este caso es especial ya que, como podemos ver, cuando reemplazamos el 2 en la x, nos damos cuenta que nos otorga una indeterminada. Aún así, a pesar de obtener una indeterminada, podemos obtener el valor o el límite más cercano, el límite de esa función, que básicamente va a ser el valor antes de que se convierta en una indeterminada. Para este caso, entonces, nuevamente hacemos el límite de la función de x cuando x tiende a 2. En esta situación, obviamente, para evitar la indeterminada, vamos a hacer una factorización de la x cuadrada más 4 y lo cual nos va a resultar en una x más 2 por x menos 2. Simplificamos al eliminar los dos x más 2 tanto de arriba de abajo, quedándonos 1 sobre x más 2. Y ahora sí reemplazamos la x cuando tienda a 2, otorgándonos un valor de 1 sobre 4. Ese sería el valor límite que puede tener la x antes de que se vuelva una indeterminada.
Sin más, el equipo 4 se despide y espera que haya sido de su agrado. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.